El 11 de octubre fue el Día Nacional del Asado. Oh, ¿y cómo no hicimos asado? Yo sí. ¿Se me pasó largo? Yo sí, festejé. Ustedes ¿Qué fue el no sé si 11? ¿El habrán sábado? El sábado. Sábado. Bueno, pero viste, quien dice sábado puede decir domingo. Sí. Lo podemos Toda la hacer hoy. semana. Toda la Semana Nacional del Asado, tranquilamente. Y hay un influencer que es bahiense, que la verdad la rompe en las redes sociales, tiene muchísimos seguidores. Y bueno, vamos a preguntarle algunos tips, algunas técnicas para hacer el mejor asado. No sé si nos va a contar todos los secretos, porque todos los secretos los tiene él. Y a veces los magos no revelan los trucos. Pero bueno, yo imagino que algo nos va a poder decir. Alfredo Galassi. Alfredo, buen día, bienvenido a la Brújula 24. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Alfredo? Gracias por esta invitación. Y la verdad, contento de poder charlar con ustedes y de disfrutar, y sobre todo en este horario, del asado. A ver, Alfredo, esperá porque tenemos un microcorte. Creo que te veo los auriculares puestos. Si te lo podés sacar y nos hablás por el teléfono común, porque si no se va a entrecortar y no te vamos a escuchar bien, si por ahí desconectar los teléfonos y ahora volvemos a saludarlo. Pero bueno, viste que cada uno es el ritual del asado. Bueno, cada uno tiene sus tips. Sí, algunos por ahí lo hacen más bajito, otros lo hacen más alto, algunos con carbón, otros con madera. Yo creo que la leña o el piquillín es lo mejor. Y la previa me parece que también es importante, chicos. Sí, la previa también. Al asador solo no lo podés dejar. No. Si lo dejás solo No, es un sí, bajón. desastre. No, Por favor. hay alguien que tiene que estar Ahí está. asistiendo. A ver ahora, Alfredo, Ahí yo los escucho bajito, pero no sé cómo escuchan ustedes. te escuchamos perfecto Mejor. nosotros, así que sí es mejor porque los auriculares a veces se Bien, piensa que es para bien, mejor impecable. y en realidad no. Alfredo, contanos un poco, hablábamos recién del ritual del asado, ¿no? De cómo se hace un buen asado, los tips, si vos tenés que explicar cortito, tips para hacer el mejor asado, ¿qué le podés decir a la gente? Bueno, mira, yo siempre soy te va a parecer un poco raro lo que digo, pero siempre digo que lo más importante en un asador es la paciencia y el tiempo que se le dedica al corte. Siempre digo, sobre todo cuando uno habla de cocido o jugoso, que es un debate muy popular en la parrilla, siempre digo que no es lo mismo el jugoso de tiempo que el jugoso vuelta y vuelta. Claro. Ajá. Porque en uno vos dejás que la temperatura vaya pasando muy despacio dentro de la carne, se concentren los jugos, que tengan buen sabor y que además le permitís a la carne que lograr esa terneza, esa tiernización natural dentro de la cocción, donde los jugos van interactuando mientras está en la parrilla, y eso cambia completamente tanto el sabor como la terneza. Y no es lo mismo que yo te haga bien despacito algo jugoso que lo haga rápido, vuelta y vuelta en una plancha a temperatura alta o en una parrilla con temperatura alta. Claro, y la distancia también influye, Alfredo, digo, si lo haces más bajo, en el medio, más alto. No sé, yo te digo cómo lo hago yo. Lo empiezo bien alto y después por ahí lo bajo un poquito, pero bien al final. Pero alto tiene que estar la parrilla. Sí, está bien, o sea, conceptualmente lo que es altura e intensidad lo puedes ir manejando. Vos podés hacer una intensidad alta de brasa con una parrilla bien alta, y después la podés ir bajando con esa misma intensidad. Depende también de qué corte hablemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un asado, un costillar entero, también está la técnica de las brasas en corona para poder generar buen calor, que la pieza se vaya cocinando, pero no darle demasiado impacto y que se te termine quemando. Y eso te ayuda a tener una cocción prolongada. Explica, ¿qué brasas en corona dijiste? ¿Y cuáles más hay? Explica qué es cada una. Para que voy a ver si puedo subir el volumen porque los escucho muy bajito. Ah, muy bajito. Bueno, tenemos ahí el inconveniente. No, te preguntaba por el tema de las brasas en corona. Vos dijiste ahí, además de esa, que la expliques, ¿y cuáles otras hay? Sí, en realidad vos podés desplegar las brasas en toda la pieza, o podés utilizar esa técnica de brasas en corona, que es una intensidad muy fuerte de brasas, pero como todo alrededor de la pieza que estás cocinando, y muy pocas brasas en el centro. Ajá. Entonces generás como una especie de efecto horno, donde la pieza se va cocinando con buena temperatura, pero no le das el impacto que genera, digamos,
lo que es lo doradito en la pieza. Entonces, antes de dar la vuelta, después de un buen tiempo con esa cantidad de brasa y ese calor, que el calor va penetrando dentro de, por ejemplo, un asado, un vacío que estés cocinando, se le pone brasas en el centro, se termina de dorar y ahí se da vuelta. Y con respecto a los tips que me había pedido, una de las cosas que yo digo siempre, siempre en los cortes que tengas algo que lo cubra, como por ejemplo el asado que tiene las costillas del lado de abajo, que eso cubre de que pase la temperatura, eso nos permite más tiempo de cocción. Siempre hacer el doble de tiempo de ese lado que del otro. Entonces, si planeo una cocción lenta de 3 horas, por ejemplo, para un costillar, van a ser 2 horas del lado del hueso y 1 hora del otro lado. Ahí está. Muy bien. En el vacío lo mismo, del lado del cuero también. El vacío tiene como una membrana y una especie de cuero, se le llama cuero, que es más grueso. Entonces también lo mismo, si planeo un vacío de 3 horas, del lado del cuero 2 horas y del otro lado 1 horita más. Ahí está. ¿Anotaste, Walter? Sí, perfecto. Y vos mencionaste en una palabra, ansiedad, y yo debo haber sido el peor asador de Bahía Blanca durante mucho tiempo por el tema de mis estados de ansiedad. Y vos sabés que lo fui mejorando eso, y cómo ha ido mejorando bastante, digo, la cocción, los asados que últimamente hago, en función de justamente de sacar un poco el tema de la ansiedad, de tomarme mi tiempo, disfrutarlo, no hacer otras cosas. Yo te hacía un asado, lavaba el auto, cortaba el pasto, todo junto. No. Entonces, claro, entonces el nada, antiasado, bueno, Brachi. justamente tiene que ver con eso, así que me parece una palabra clave, el tema de la ansiedad, de no tener ansiedad cuando se hace un asado, hacerlo tranquilo, disfrutarlo. Claro, yo creo... A mí me pasa mucho también que es tan lindo el ritual que a veces el momento de sentarse a comer ya sobra, ¿viste? Que empezás con los matecitos, prendés el fuego, llega alguien, se une, la picadita, charlás, después pasás depende de lo que les guste, hablaban del fernecito, algunos del gancia, un vinito, un ferroviario. Oh, qué lindo. Yo creo que el ferroviario previo es... Qué bien. No, dijiste la palabra clave. Es muy bueno. Sí, qué lindo. Y todo ese ritual que es que por ahí el ritual lerdo que hacemos los argentinos es lo que nos identifica con el asado, con el fuego, con el reunirse en familia. Creo que es lo que más se disfruta. Después, obviamente, comerse una buena carne es espectacular, pero me parece que es todo el conjunto. De hecho, ha pasado, o seguramente han tenido, cuando se han juntado a comer un asado con amigos, planteo de, che, no me llegues a las 9:30 de la noche, Claro. a las 10, cuando ya el asado está listo, venite un ratito antes, vamos a charlar, a ver cómo te va, vamos a comer una picadita. Tal cual. Qué bronca me da esa gente que te cae a las 9:30, 10 y ya está todo el asado hecho. Venía antes, amigo, venía antes. Pero me dijeron que era para comer. No, pero vení la previa un rato antes. Si es un asado, ¿cómo vas a caer justo para servirte la carne en el plato? No, Sí, venía antes. Pará, ¿y qué pasa con ese entrometido que llega y te dice, che, le está faltando un poquito a que te corre la brasa? A ese le cortás los dedos. Bueno, nunca falta. De hecho, me ha pasado mucho en mi trabajo. Siempre que me contratan o para algún evento, para alguna cosa, hay algún familiar que es el asador. Claro, ahí Sí, está. Entonces viene uno y te dice, che, él va a venir a ver la parrilla porque este es el asador de la familia y, ¿viste? Y va y pespea y ve. Y después también pasa mismo en la familia. Y esto, che, ¿no te estarás quedando sin fuego? Ah. ¿Faltará leña? O te... no sé, por ahí están medio lentos, ¿cuánto falta? Ese tipo de cosas pasan siempre, pero creo que también es parte del folclore argentino, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera. Yo a mí no me molesta, lo tomo como que en realidad es un tema que tocamos todos, Claro. porque es nuestro, el asado es nuestro, es argentino y todos alguna vez estuvimos en contacto con alguien de la familia que cocina o sabemos un poco del tema o tocamos de oído, pero bueno, es parte nuestra. Entonces todo el mundo está ahí a la vista en la parrilla y bueno, es parte del folclore, como les decía.
Y escúchame esto del ritual que vos contabas. Si queremos comer el domingo a las 13, ¿a qué hora empezamos el ritual? ¿A qué hora limpiamos la parrilla? ¿Cómo empezamos? Mirá, ¿a qué hora empezaría yo Sí. o a qué hora deberían empezar? Porque yo soy medio fanático del tiempo. O sea, yo, por ejemplo, para mí, un costillar, primero, otra de las cosas, ya que estamos en la pregunta, voy a meter otro tip, también es cómo compramos los cortes, porque no sale igual un costillar marcado que sin marcar, Ajá. Ajá. porque al marcar el costillar tenés más superficie de pérdida de jugos de la carne Claro. durante la cocción. Entonces, si el costillar no está marcado, todos los jugos de la carne están adentro durante la cocción. Dicho esto, para hacer un costillar entero, yo me tomo 4 horas en parrilla. Estás hablando de 2 horas 45 más o menos de un lado, 2 horas 40 y el resto del otro lado. Por ende, estás hablando de que estaría prendiendo el fuego a las 8:30 de la mañana, más o menos, para comer a la 1. Está bien, tempranito. 4 horitas, claro. Sí, es Para clave. un costillar, claro. Y Por Alfredo... eso se arranca con el mate primero. Claro, con el mate primero y después vamos regando Después con otras arrancamos. cosas. ¿Eh? Muy bien. Un día lo voy a acompañar a Alfredo cuando hagas el asado. Yo le Claro. preparo los tragos nada más. Ahí está muy bien. Alfredo, pará, y te queremos mostrar esta imagen que teníamos ahí en producción, porque siempre la polémica, ¿viste? Oh, ya sé. ¿Cuál es el A ver. punto de la carne? Eterna discusión. Siempre la discusión es esa, los gustos son variados. Rojo no, rojo nada. A algunos te pueden decir, bueno, a mí me gusta más Rogelio, a otros pueden decir, no, a mí me gusta más Negroni, ¿eh? ¿Qué sé Otra yo? te dice eso es seco. Eso es seco, suela de zapatos no me lo des. Sí. Pero mirá, ahí nosotros buscamos una imagen, no sé si vos estás de acuerdo o no Sí. con esto, Alfredo. Ahí dice, a la inglesa, poco cocida, a punto, punto pasado y muy cocida. Lo leemos también para la gente que nos está escuchando en la radio, ¿no? Bien. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Cuál es el punto ideal? ¿Hay un punto ideal? Mirá, está buena la imagen para que también la gente sepa que a punto es rosado. Porque a veces dicen, no, a mí me gusta la carne a punto y están hablando de otra cosa. Ajá, está bien. En el lenguaje, la carne a punto es como se ve ahí en la imagen, está rosado, es un punto medio. Y la verdad que con esto, a mí hay cortes que me gustan más jugosos y cortes menos, pero por el tipo de cocción o el tipo de corte. Por decirte, vamos a darte un ejemplo. En el asado, si vos compras una pieza grande que te permite la pieza darle una buena cantidad de tiempo de cocción para que se amalgamen los jugos, tenga mucho sabor y puedas como tiernizarlo de alguna manera naturalmente, a mí me gusta cocido, pero ¿qué pasa? Ese corte va a salir cocido pero con un montón de jugo, porque están todos los jugos de la carne durante la cocción. Si vos me decís, vamos a hacer un asado banderita, que para explicar por ahí hay gente que no sabe, el asado banderita es el asado cortado finito, que no lo podés dejar parado, se acuesta directamente, y yo me lo comería jugoso, porque ese asado sí se va a secar y vamos a perder el sabor de la carne. Claro. Si vos me decís, por ejemplo, un ojo de bife, que también son cortes que tienen un poco menos de contenido de grasa, el bife de chorizo, el ojo de bife, son cortes que yo comería más jugosos, porque al no tener cantidad de grasa, hace que cuanto más cocido esté, se vuelva más duro también. Claro, y Alfredo, ¿en qué punto la mayoría de la gente a la que vos te contratas o a los eventos que vas te pide la carne? ¿Hay una elección que le gane al resto? Sí, mira, generalmente nosotros acá en Argentina, más que nada, comemos más bien cocido. Te diría que punto pasado o muy cocida. Ahí está. Yo generalmente en los eventos sé que hay gente que por ahí le gusta un poquito más, más jugosa, entonces trato de trabajar las partes más altas de los costillares de diferente manera para poder tener dentro del mismo costillar distintos puntos y así conformar a todos, ¿no? Bien. Pero generalmente la gente que ve algo rojito en la carne Claro. no le gusta mucho, por lo menos en la gran mayoría. Sí. Pongámosle, si queremos poner en porcentaje, el
70-80% de la gente en un evento come punto pasado o muy cocido. Ahí El está. resto le gusta a punto o poco cocida. Muy bien, excelente. No sé, Pato, si vos le querías preguntar por el chorizo, si el especial, Claro, el porque mezcla, ¿cuál es el que más a ver, piden? va a ser muy polémica para él, ¿no? Mi declaración ahora, yo no como asado, Claro. no me copa el asado, digamos, no soy un perro verde, pero no como asado. Algunos que Sí, no comen queso. sí, qué sé yo. Claro, sí, acá tenemos un ejemplar. Ahí yo. Bueno, ves, me dicen gente rara. Pero sí me gusta el chorizo. Está bien. Y el chorizo es parte del asado. Y no todo el mundo lo sabe hacer tampoco, No. porque a veces Por supuesto. lo dejan, viste, como Seco. muy seco, muy El mejor es el pasado. cuando Muy vas a la croca- cancha, Pato. Cuando vas a la cancha, el choripán ahí. ¿sabes muy qué? crocante por fuera, viste, como muy seco, muy difícil de comer. No, sí, los de la cancha son especiales, parece que, no sé, tienen algo Otro, distinto. sí. Pero digo, para hacerlo en casa, digamos, y no errarle, ¿en qué parte de la parrilla ubicamos a los chorizos, la morcilla, no sé, las achuras? Chinchulines, ¿Los pinchamos? ¿No los pinchamos? Claro. Sí, los chorizos de la parrilla, los chorizos y las morcillas en la parrilla es lo último que se pone. Ah. Eso sí, calculate. Yo siempre hago más o menos lo mismo, con poquito fuego. Cuando doy vuelta al asado, recién ahí voy acercando los chorizos a la parrilla para que no se pasen. Porque, ¿qué pasa? Si los chorizos, si los pones con mucha brasa desde el principio, por ahí se te empiezan como a dorar demasiado por fuera. Claro. Y si los tenés listos, pero con poca brasa, empiezan como a arrugarse porque empiezan a perder los jugos, Sí. entonces no te quedan a punto. Generalmente un chori más o menos te llevará media hora hacerlo, Poquito tiempo. 40 minutos, no más que eso. Sí. Así que cuando falte poquito para comer, ahí es donde entran los choris y las morcillas. Y la morcilla es un producto que está cocido, Está o sea hecho. que solamente es calentarlo. Ujú. Por ende también, o sea, entrarían un poquito después de los chorizos. Y otra de las cosas que podría dar como tip, lo que es achuras, a mí me gusta que quede bien doradito, así que lo que es chinchulín y molleja entran en juego apenas pongo el asado Ahí está. y que queden bien crocantes, por lo menos para mi gusto. Después hay algunos que le gusta de diferente manera, pero para mí lo que es chinchulín y molleja tiene que estar bien crocante. Claro, Ah. y el chinchulín en limón siempre, ¿o no? Siempre en limón. ¿Cómo, perdón? El chinchulín siempre en limón, digo, y con un día antes Sí, sería sí, lo sí. ideal. A mí me gusta preparar yo hago lo siguiente, otro tip que hago con los chinchulines y las mollejas es no ponerle sal. Ajá. Para que estén más crocantes. La sal hace en todo, en la carne y todo, hace que se desprendan los jugos. Entonces cuesta un poquito más dorarlo, el chinchulín y la molleja. Si les gusta bien crocante, yo lo que hago es no salarlos y una vez que están hechos, preparo por fuera los chinchulines que estén bien, bien, bien crocantes, hago como una especie de chimichurri con limón. Y a veces le pongo un poquito de cilantro y picante, Mira, y una vez que están listos, tiro los chimichurris, los chinchulines ahí dentro del chimichurri y los sirvo así para que piquen directamente. Entonces ahí Tremendo. ese chimichurri tiene sal y ahí es donde entra en juego la sal. ¿Cuál es el mejor corte para poner en la parrilla, con el que no voy a fallar nunca, con el que voy a quedar siempre bien? Y bueno, hablando también de los chorizos, ¿cuál es el que vos recomendás? Si es el mezcla, si es el de cerdo, si es el de pura carne vacuna. Mirá, vamos a empezar por el tema de los chorizos. Sí. Los chorizos es muy personal. Acá lo que pasa es que el chorizo común generalmente se le agrega mucha más grasa porque intentan hacer un producto más económico para que la gente pueda acceder. Pero si se hiciera un buen chorizo común, o sea, todo de carne vacuna con las mismas proporciones de grasa que tienen los demás chorizos, sería un buen producto y estaría la definición en qué le gusta más, si la carne vacuna o la carne porcina en un chorizo.
Creo que el mezcla es el que más equilibrado está, porque algunos me hablan de que el chorizo puro cerdo es como muy fuerte, como que tiene sabor muy intenso. Muchas veces la gente prefiere el mezcla, que es como el más balanceado de todos. Claro. A mí particularmente el mezcla y el de puro cerdo me gustan los dos, están muy buenos. Dependiendo la ocasión o qué quiera hacer. También, obviamente, siempre hablando de chorizo de buena calidad, porque ahí está la diferencia también, en la cantidad de grasa y de líquidos que utilizan para producirlo. ¿Y el corte de carne? Y después, en cuanto a los cortes que no fallan, uno de cocción rápida que no falla es el matambito de cerdo. Oh, qué rico. Claro. Eso sí qué me gusta. bueno. Cierto. Creo que, o sea, no recuerdo alguna vez, bueno, creo que una sola vez, pero por ahí muy raro que te aparezca un matambito de cerdo que sea duro. Y eso es algo de cocción rápida, que no tiene mucha complicación en la cocción. Yo también hago una cocción lenta del matambito de cerdo, pero porque yo soy medio fanático de hacer cocciones lentas, porque creo que cambia los sabores, pero el que no quiere errarle me parece que el matambito de cerdo. Y después, si es una persona paciente y respeta los tiempos, para mí el vacío hecho con tiempo no falla nunca. Ajá. Porque el vacío, como hablábamos hoy, tiene la membrana de un lado y el cuero del otro, casi que los jugos de la carne no se pierdan durante la cocción. Entonces, si vos sos paciente y lo haces despacito, esos jugos de la carne son los mismos que tiernizan la pieza. Entonces, si vos lo haces despacito, creo que el vacío es un corte que no debería fallar. Bueno, tremendo. Pero bueno, ya con un poquito más de complejidad en la cocción que el matambito de cerdo. Claro, tal cual, Alfredo. Yo, más que vacío, a mí me gusta también la tapa de nalga. No sé si es tan conocido o lo compran tanto, pero a mí para La entraña, que se puso otra vez de Bueno, moda. sí, la entraña está de moda. Sí. Entraña también, vuelta y vuelta, ¿cómo es? ¿Tipo bife o no? Bueno, la entraña, yo, hablando de que soy medio fanático de las cocciones largas, la entraña a mí me gusta comprarla con el cuero. Ajá. Yo no le saco el cuero en la cocción. Está bien. Hago cocciones más largas de la entraña, hago una cocción de 1 hora y media de la entraña, entonces aprovecho el cuero para que no pierda los jugos y se tiernice. Si vos le sacás el cuero a la entraña, ahí sí estamos hablando de otro producto completamente distinto que no resistiría ese tiempo de cocción y es medio así como decís vos, vuelta y vuelta. Lo podés sacar medio jugosito también. Y un tip para la entraña, que generalmente a veces vieron que la entraña tiene las hebras, digamos, a lo largo de la entraña tiene todas las hebras, digamos, paralelas. Sí. Para evitar el tironeo, sobre todo si quieren hacer sanguchito de entraña, cortar al revés, a lo largo. Ah, ahí está. Entonces vos cortás tiritas a lo largo y cuando haces esto, las hebras se rompen. Más Muy fácil. bueno. Buen tip. Alfredo, nos estamos quedando sin tiempo, seguramente te vamos a volver a llamar para que nos sigas dando más tips. Contanos tus redes sociales, porque ahí tenés muchísimos seguidores y la gente siempre comparte con vos y te sigue, tenés muchos seguidores. Sí, la verdad que es algo lindo de poder compartir la pasión que uno tiene y que la gente se enganche y que, que podamos tener este intercambio. Es una satisfacción para mí y lo disfruto, tanto como hacer asados. Y bueno, aparte de esto también van surgiendo cosas. Estamos, para que sepa la gente, estamos a punto de sacar un sabor de empanada junto a una cadena muy importante que va a ser un sabor del mes. Mira. Hecho por nosotros. Así que, bueno, también es interesante todo ese movimiento de redes. Los invito a todos los que no me siguen a chusmear y a compartir y todos estos tips que dimos acá o cualquier duda que tengan, yo siempre estoy abierto a contestar, a intercambiar ideas. También intercambiar ideas porque siempre uno aprende, es un aprendizaje constante. ¿Cómo es tu Instagram, Alfredo?
Así que bueno, los invito a los que quieran seguirme como AG-Asador Criollo en Instagram. Ahí van a poder encontrarme a mí con recetas, con tips, con distintos videos y cortes, y además para que vean, digamos, todos los servicios de catering que hacemos. Excelente. Y bueno, a veces, no sé si sabían pero a veces una vez a la semana habría como un restaurante a puertas cerradas en mi casa con un menú de 4 pasos, ya con un estilo más gourmet. Muy bien, tremendo. Dándole una vuelta de tuerca, digamos, a todo lo que es la parrilla, digamos. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos tips. La gente ahí te va a seguir en las redes. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero no haberles dado mucha hambre justo a este horario. Sí, bueno, eso. Ahora es tarde. Hambre y sed sobra a esta hora, olvídate. Alfredo, gracias. Bueno, la próxima que sea ahí llevo algo para degustar. Dale, Así vamos. no- Sí, sería espectacular. Podemos hacer acá en vivo el asado, lo hacemos en vivo. ¿Qué nos cuesta? Sí, acá no tenemos terraza. Ah, en la terraza. Sí, la hacemos terraza. transmisión en vivo, Ya olvídate. está, es listo. Lo agendamos para algún feriado Ahí y está. venimos todos a comer acá. Uy, sí. Alfredo, Listo, agendado, me avisan. listo, dale, lo coordinamos. Abrazo grande, gracias. Un fenómeno. Bueno, un abrazo, chao, chao.